Muy bien, seguimos en Vamos al Frente, el programa al Frente telefónico Infoetra, aquí en Radio Gráfica. Y en esta oportunidad vamos a conversar, es un programa de muchas entrevistas con compañeras a las cuales hemos entrevistado en otros momentos. Y justamente es un gusto poder recibirla a Mariana Baranchuk. Ella es docente, es compañera o docente universitaria y nos va a hablar de la presentación de un libro que se llama El rol del periodismo en la restitución de identidades, que se va a hacer este 28 de junio, ¿sí? Este próximo lunes, como toda presentación virtual, organizada por la Universidad Nacional de Quilmes. Mariana, Ariel Velázquez y Pablo Soles te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Y vernos de nuevo. La última vez fue presencial, Ujú. estábamos hablando de otras cosas, pero bueno, valgan las nuevas modalidades el tiempo que duren y ya nos veremos en un estudio, esperemos que dentro de poco. Esperemos que sea así. Muy bien, el 28 de junio a las 18 horas, la presentación del libro El rol de periodismo en la restitución de identidades con un panel. Mariana, vos sos directora del proyecto, un panel más que interesante desde ya, siempre que está Estela de Carlotto, de, huelgan las palabras, Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación, hijo también de desaparecidos, Alejandro Villar, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, y vos como directora del proyecto. Contanos un poquito de qué, el título es bastante elocuente, pero contanos un poquito de qué trata el libro. Te cuento en principio de qué trata el proyecto, del cual Proyecto. el libro es una parte. Eh, Nació hace algunos años porque con Daniel Badenes, que es coeditor del libro y además es el director de todo el programa que está organizando estas jornadas en Quilmes, son las terceras jornadas de extensión y voluntariado de la Universidad de Quilmes. eh, Empezamos mirando las redes. Se había anticipado, había restituido una nueva persona que no tenía su identidad, pero empezó a circular en las redes, primero en el periodismo, un periodista y después en las redes, el anuncio antes de que lo diera, antes de que se hiciera el anuncio oficial por parte de abuelas. Y estábamos como dos locos, cada uno en su casa, tecleando tipo, esperen, esperen, no hay que decir nada hasta que no venga el anuncio oficial. Y después nos pusimos a charlar y dijimos, che, hay que hacer algo, porque toda esta gente que está retuiteando lo está haciendo emocionada, de buena voluntad, y no saben que no hay que hacerlo de esa manera. Y entonces ahí empezamos como a cranear la importancia de saber cuál era el rol de periodistas, comunicadores populares, trabajadores de prensa, en el momento, digo, en esto de la restitución de identidades, cuál era el lenguaje que teníamos que utilizar, cómo había que manejarse. Y bueno, con la codirección de Dani abrimos un equipo, un proyecto de extensión ligado a esto. Los primeros 2 años fue una mezcla de extensión e investigación, porque nos pusimos a hacer este libro que soy el rol del periodismo en la restitución de identidades, que tenía y tiene una segunda parte que son talleres para los compañeros comunicadores de prensa a voluntad. Digamos. Por ejemplo, si los compañeros de radiográfica quisieran hacer el taller, nos lo solicitan, es gratuito, digamos, hay que armarle la infraestructura, ahora los estamos haciendo virtuales, cuando empezaron eran presenciales, ahora es un taller de 2 horas y pico, en forma virtual. Porque lo primero, bueno, fue empezar a analizar las distintas coberturas que teníamos. Y por supuesto que analizamos las coberturas de los medios concentrados, aquellos que tienen una mirada contraria a lo que es la lucha de abuela. De eso no podemos hacer, no hacemos más nada que señalarlo. No está dirigido ni este libro, ni los talleres a ese sector. El libro y los talleres están dirigidos como compañía a los nuestros, a los que quieren apoyar la lucha de abuela de Plaza de Mayo, a los que les pasa estas cosas, pero tenemos, digo, se cometen muchas macanas desde la mejor intención.
como por ejemplo anunciar una restitución antes de que salga por los canales oficiales. Las razones por las que a veces no sale tiene que ver porque primero hay que detener a alguien que puede ser peligroso, porque todavía no se le dijo a la persona, porque puede estar interfiriendo con una causa judicial. Entonces, digo, poner el valor de la primicia como un valor, cuando además la primicia como valor es un valor de la comunicación en tanto mercadería. Digo, acá no tiene demasiada importancia y hay que dejar que primero aparezca el aviso oficial, digamos. Y por otro lado es la manera. Nos ponemos contentos, nos ponemos felices, pero nosotros no somos el otro. Digo, es otra la función, y es una función de trabajar, bueno, empezamos a investigar qué es esto de trabajar situado, cómo poner en contexto. A veces ni siquiera es importante los nombres de quién fue, digo, más allá de la historia que dé abuelas. ¿Cómo es que esto sucedió? ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad a la que le faltan algunos de sus miembros con su identidad completa? Y después una cosa es lo que dice abuelas y otra cosa es lo que podemos decir nosotros. Digamos, las abuelas encuentran a sus nietos, a sus chicos. Nosotros no podemos seguir llamando nietos a gente de más de 40 años, ni decirles los chicos. Buscamos personas adultas o colaboramos en la búsqueda y en el encuentro de personas adultas que tienen una vida hecha y una parte de su estructura fue una mentira. Y se tienen que encontrar con una verdad, y esto no es en el momento que se los dicen que se resuelve. Es un proceso muy largo, digo, después de la restitución de la identidad, hay un proceso muy largo de lo que nosotros llamamos desapropiación, que es interna a la persona, entonces tiene que ver con un lugar de respeto, de poner en contexto cómo fue posible que esta atrocidad sucediera y que la sociedad completa mirara para otro lado, pero porque además ahora no se trata solo de estas personas que fueron arrebatadas a sus padres y entregadas a otras personas, sino que su descendencia también tiene ahora un apellido que no le corresponde, una historia que no le corresponde, y otra familia que quiere ver bisnietos o sobrinos nietos, etcétera, digo, porque se va como alargando la problemática a lo largo del tiempo. Por eso, además, es un tema de la sociedad toda, además de ser un tema particular de aquellos que tienen que transitar por el camino de restituir su identidad a sus orígenes, pero que también se pueden ofender cuando dicen, bueno, no tenías identidad. Sí, ya a los 40 y algo tenés una identidad formada, sabés quién sos, ocupás un lugar en el planeta, pero hay algo que tiene que volverse a recomponer. Bueno, digo, sobre esto trata el libro, sobre esto tratan los talleres, uno analiza analizamos algunas de las coberturas, cada uno recuerda, nosotros hacemos todo un trabajo, proponemos una comunicación desde la empatía, pero sin confundir que la empatía es creerse que sos el otro. Nosotros no somos el otro, nosotros no somos ni la abuela ni el pariente que está encontrando aquello que le estaba faltando hace 40 años, ni somos tampoco el adulto o adulta restituido. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cómo acompañamos este proceso? ¿Qué función cumplimos social en dar cuenta de estas historias? Digo, de eso va el libro tiene muchos capítulos, desde la cosa más concreta y poner a la Asociación Abuela de Plaza de Mayo en su contexto histórico, etcétera. Hay un análisis súper interesante sobre la búsqueda de abuelas, cómo lo manejaron ellos en la prensa a partir de todo lo que fueron los afiches de abuelas, cómo va cambiando desde los orígenes hasta la actualidad, pero también diferenciando, nosotros tampoco somos la comunicación institucional de abuelas, claro, que tiene una forma, cuando abuelas puede decir, encontramos al nieto, digo, nuestra función en eso me parece que es distinta. Y bueno, y vamos haciendo distintos análisis en el libro, damos por supuesto una serie de tips y después sobre eso tratan los talleres cuando los organizamos. Hemos hecho
con convenios, hemos hecho uno con Ciprema, hemos hecho otro con Farco La Plata, y alguno más, y bueno, y estamos ahora dando cuerda, contamos con el aval de FATPREN y de Farco por distintos lados, pero en realidad es a demanda, por supuesto no de una persona, pero si una emisora entera lo quiere para toda su gente, bueno, se charla, se organiza, está dentro del proyecto, es gratuito para los compañeros y para las organizaciones que los avalan. Lo que nos ponemos de acuerdo es, bueno, ustedes manejan la difusión, digan cuánta gente tenemos, y por supuesto el libro en PDF es gratuito, y si ponen identidades restituidas aparece el link y se lo pueden bajar. Y lo que sucedió, bueno, es que se vio parado todo esto por la pandemia y dijimos, bueno, aprovechamos las jornadas y lo hacemos virtualmente, lo que iba a ser una presentación hace como un año. Y nada, bueno, fuimos conectándonos y nos parecía bueno, fundamental que estuviera Estela y también la presencia de Horacio, digo, como parte de esas historias y al mismo tiempo como secretario de Derechos Humanos, y de coordinación y de agradecer a la importante cantidad de autores que trabajaron y sacamos este librito, que está acá y que es igual en PDF y se puede leer igual, pero bueno, no se lo puede llevar a la reposera. Igual no sé si es un libro para reposera, es un poco duro, pero nada, y tiene tips para saber cómo manejarnos, porque la verdad que lo que pasa es que muchas veces invade la emoción, entonces es el salir y abrazar, y después se pierde el contexto, poner en situación cómo esto pasó, qué significa para la sociedad, quiénes permitieron que esto suceda, porque tenés ahí hay complicidad, digo, no es solamente las Fuerzas Armadas, digo, ahí hay médicos, ahí hay enfermeras, ahí hay la iglesia, ahí hay jueces que permitieron partidas de nacimiento truchísimas. Es todo un entramado al que hay que volver una y otra vez, ¿no? Porque está en funcionamiento. ¿Y por qué esto más fue posible en la Argentina? Porque ya se vendía, porque ya había venta de niños, porque ya había apropiaciones de otra índole, gente a la que no le decían que era adoptada y que eran comprados. Entonces era esto, me lo encontré, había un nenito que necesitaba y me lo trajo y no dije nada, digo, la posibilidad de que en esa cantidad hubiese niños apropiados es porque era sobre una práctica que ya existía en la Argentina y que existe en la Argentina. Mariana, Sí, yo te perdón. quería, sobre lo que venís hablando, parecería que el trabajo está enfocado al lenguaje más de Internet, de redes sociales, más que a lo gráfico, ¿no? El rol de periodismo gráfico, que como vos decís... No, sabés que no. A ver, por supuesto hay un capítulo ligado a redes y que es más una pregunta abierta que cerrada porque todavía no lo resolvimos. ¿Cuál es en las redes donde todo el mundo participa? Que si hay alguna diferenciación, nosotros por ser trabajadores de prensa tenemos una responsabilidad distinta que la de mi prima al replicar sin chequear. Sin chequear, claro. Pero en realidad no, digo, posiblemente ya no se cometen bestialidades del tipo de Padres del Corazón y ese tipo de cosas, pero en gráfica, en radio mucho más, pero en gráfica también se cometen errores graves. Digo, no es lo mismo, en principio para mí es seguir nosotros llamando a una generación nietos, no son nuestros nietos, son los nietos de las abuelas. Son personas que restituyeron su identidad, que además a veces las buscan el papá, digo, hemos llamado nietos y se le ha puesto un número, gente que quien lo encontró es el padre, porque no había desaparecido. Digo, estamos restituyendo identidad, el trabajo de abuelas es restituir identidades a personas hoy adultas, en algún momento dado fue niños, y no es la misma
forma ni de buscarlos ni de encontrarlos, personas adultas que tienen una vida hecha, pero que faltan en ese entramado social de su historia real, de saber qué pasó, que algunos saben que fueron adoptados, otros no, pero no saben las circunstancias y los modos, y es volverlos a poner en la red de su propia historia. Pero es un proceso doloroso y que les lleva mucho tiempo. Más allá de que no es lo mismo cuando están buscando por su cuenta que cuando se llega por una denuncia y no había intencionalidad. Digo, hay miles de historias diferentes, pero sí se cometen también también en la gráfica errores groseros también. Cuando toman el tema, ¿no? Cuando toman el tema, tocan porque el tema, sí. generalmente Por eso uno dije, a ver, recuerda no estoy... un tema relacionado, si bien no es la restitución de niños, pero el recuerdo de los compañeros desaparecidos, a fines de los 80, página 12, como el único medio gráfico que tenía su recordatorio. Después no fue un tema que la gráfica, bueno, en el caso del el Gran Diario Argentino, precisamente donde una de sus directivas, en su momento, se ve envuelta en ver si sus hijos sean apropiados o no, digo, más allá de la complicidad, ¿no?, de cierta prensa. Bueno, y ahí, por ejemplo, ahí sí, por eso te decía, si uno rastrea al Gran Diario Argentino o a La Nación, va a encontrar escritos espantosos y sobre la organización y sobre Estela. Por eso decía, no es a esas plumas, no es al que hace daño adrede al que nos podemos dirigir, porque podemos señalar esta cobertura es malintencionada, etcétera, etcétera, pero sobre eso no es más que señalarlo para que otros se den cuenta cuán malintencionado es. Digo, nada, es como, bueno, si lo dicen más elegante, el curro de los derechos humanos, para poner unas frases de un expresidente de la Nación, imagínate cómo pueden escribir esos esbirros. A nosotros ahí no tenemos nada que aportar más que señalar que eso ha sucedido. El tema es si en página o en tiempo o en la cantidad de medios virtuales se cometen errores. Porque es sobre eso, sobre los errores que pueden cometer los trabajadores de prensa, los comunicadores populares, los periodistas, para ser bestial de este lado, digamos, que claramente están trabajando. El error que puedo cometer yo, que tuve que aprender a pensar qué cosas se podían decir y qué cosas no eran lo mismo. Digo, me acuerdo una vez que en las redes estaba explotando, se recuperó al nieto, no sé cuánto, se recuperó, y salió el nieto recuperado a escribir y dijo, a mí me restituyeron, soy irrecuperable. con el juego de palabras. Entonces digo, ahí hay como un entramado, digo, no es exactamente lo mismo, digo, y no importa que abuelas diga la palabra recuperación, abuelas puede decir un montón de cosas, es abuelas, es la organización, nosotros somos otra cosa, digo, una cosa es la comunicación institucional, sí es, con abuelas es respetar la comunicación, la que tiene que dar el anuncio es abuela. La verdad que lo más importante que sucede no sucede en la conferencia de prensa, y lo que nos pasa a nosotros es que empieza y termina el recordatorio en la conferencia de prensa. Si no es que empezó antes cuando te enteraste porque justo era el sobrino de una amiga. Digo, porque lo que pasa también en los círculos que además de comunicar son militantes, es que conocen a familiares, entonces se lo dijo el familiar. Claro. Pero la información oficial, y entonces tienen la primicia, yupi, sí. Pero la información oficial no se dio, y ahí es muy importante aguardar ese momento, porque hay muchas razones por las cuales todavía no haya salido. Abuelas a veces hacen un anuncio un mes después, por algo es. Mariana, estamos hablando con Mariana Baranchuk, directora del proyecto que apunta al periodismo y su rol en la restitución de identidades y una presentación del libro que se va a hacer, recordamos, el 28 de junio a las 18 horas.
en la página de YouTube de la Universidad de Quilmes, la buscan como UNQ TV. Mariana, pensaba en esto, ¿no? Que son dos, digamos, dos situaciones. Bueno, el caso paradigmático de esta cuestión de restitución de identidad, sin duda fue el caso del nieto de Estela, ¿no? De Ignacio Montoya, que se filtró primero por todos los medios, compañeros, digamos, está bien que era un altísimo impacto, ¿no? Pero se filtró y después abuelas estaban como tratando de tapar los ángulos. A mí me parece que también es un tema de cómo vos pensá en eso. cómo el periodismo perdió el rol del chequeo con la fuente, ¿no? También, ¿no? Eso de tratar de jugar siempre a la anticipación, y también en esta era de redes sociales que está descabellada, ¿no? Donde un mensaje de WhatsApp que es privado por ahí de uno con otro, gira por todos lados y se hace necesariamente público. Y pienso también en otra cuestión, en este caso puntual, que es la cuestión de que detrás de todo esto hay causas judiciales. O sea, no es que estamos jugando con, además de que es un tema, digamos, espeso como es la identidad más que la identidad, como vos decías, la identidad está formada, pero en cierta manera no completa, como dicen las abuelas, es una cuestión, digamos, bastante pesada, que es justamente jugar con una persona y su historia preexistente a esa historia que estaba viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Absolutamente, bueno, el caso Guido Montoya Carlotto es paradigmático, porque además quien filtra la noticia es la jueza, fue Servini. Digo, es más grave Claro. todavía, fue Servini la que dio el aviso, y obviamente iba a ser de alto impacto. Imagínate la situación, digo, del pueblo, creo, más o menos, si no fue en el baúl del auto, digo, poder salir, digo, ese contacto después, lo relaboró, era alguien fuerte, había buscado su propia identidad, bueno, le resultó además que era el nieto de Estela, con lo cual fue fuertísimo, pero ahí se cometieron muchos errores, y que se filtre desde ese lugar también es un problema, digamos, muchas veces tiene que ver con causas judiciales. Yo recuerdo algunos casos en donde había que esperar, se sabía y había que esperar porque, porque el apropiador era peligroso, entonces esperá que lo pongan preso al apropiador antes de dar la noticia porque lo pueden moler a palos al pibe o piba que buscó su identidad, se autobuscó porque le parecía que no podía ser tan maltratado. Digo, muchas veces se interfiere en la causa judicial, y eso es como de lo más peligroso de todo. Y otras veces, digo, otro caso paradigmático de lo que estuvo todo mal hecho fue cuando la no nieta de la primera presidenta de Plaza, presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, ¿se acuerdan? Que lo habían hecho, que no había sido en el banco de datos, que finalmente había prevalecido. Chicha Mariani. ¿Eh? De Chicha. Claro, la hija de Claro. Chicha, bueno, la nieta de Chicha, no era. Se le llenó la casa de Chicha de periodistas, jugaron con el deseo de Chicha que fuera, pero todo estaba mal, no había, era un banco de datos genético no oficial, digo, estaba todo mal. Y después otras cosas como que nunca quedaron bien claras. Ustedes saben cómo es. Están las dudas, se consigue la muestra de ADN, se chequea con el banco de datos genéticos del Durán. Si da negativo, se dice no, no está, pero digo, una cosa es que ni la CONADI ni abuelas pueda hacer más nada, y otra cosa es que nosotros no digamos todo el tiempo que eso implica que no encontraron, que no es el hijo de ninguno de los que están en el banco, digo, que no es el nieto de ninguno de los que han dejado sus datos en el banco genético. Pero la verdad que no son la mayoría, digo, Mariana, están todos los que son. Vos tenés un montón de abuelos, abuelas, tías y tíos que nunca fueron a dejar
el banco de datos, porque además ahí se vuelve a cruzar, si querés, con algunas de las cosas de género. ¿Quiénes son prioritariamente los que fueron? Bueno, los que sabían que su hija o hijo estaban esperando un hijo, eso seguro. Y después, las madres de las hijas. Ahora, a veces habían perdido, no sabías si estaba en pareja o no estaba en pareja tu hijo o tu hija, etcétera, etcétera. No fueron las familias de ellos, digamos, de los compañeros desaparecidos. No sabían si tenían o no tenían, como si por ser varón no fueras a tener un hijo. Digo, Claro. que tiene que ver con toda una cultura, pero faltan datos en el banco de datos genéticos, faltan un montón. Entonces, cuando sucedió lo de los nobles, Claro. en realidad se dijo, bueno, entonces no son hijos desaparecidos. No es así. Claramente, si ellos hubieran estado seguros de entrada, hubiera Los hubieran estado de negado. entrada. Lo que claramente le llegó en algún momento dado es que no estaban en el banco de datos genéticos. Eso no quiere decir que no sean hijos desaparecidos. También, yo justo te estaba por preguntar por ese caso, porque fue cuanto menos desprolijo el trato que se dio del periodismo, si querés, de este lado, sobre este caso, ¿no? Fue ¿Vos desprolijo lo viste de y esa después manera en dijeron, aquel entonces no momento? son hijos de desaparecidos. Nadie salió a decir que lo único que se confirmó es que no coincidían con ninguna familia que haya aportado sus datos en el banco de datos genéticos. Es decir, no sabemos si son hijos de desaparecidos. No es que seguro no son hijos. No se sabe. No están los datos. Dejaron la muestra, se supone que cada vez que entre una muestra nueva deberían volver a cotejar a todos. Digo, no, que te dé negativo no quiere decir que no lo seas, quiere decir que no están los datos ahí. Bueno, no, nosotros los de nuestro lado nunca hicimos una nota dando cuenta de ojo, ojo que acá hay un tema y hay un problema y es que son muchas menos las familias que aportaron datos que las que lo aportaron. Claro. Sí, Nunca se nos ocurrió que nosotros podíamos hacer la campaña para que todo aquel que tenga un familiar desaparecido deje muestras en el banco de datos genéticos. Claro, absolutamente. Mariana, la verdad, sí, es un tema, digamos, como muy, muy apasionante, sobre todo por quienes ejercemos este rol de comunicadores, también tenemos la obligación, ¿no? Tanto con este tema como con todos los temas, de volver a recuperar aquello que es el chequeo de fuente, la búsqueda de información, tener, digamos, tener bien claro el tema, no ser libre opinadores y desentendernos de las cuestiones porque, digamos, se juega nada más y nada menos que con la vida, ¿no? Y quizás estos tiempos, digamos, pandémicos nos han mostrado otro tipo de atrocidades, ¿no? El rol de los medios, con lo cual estos trabajos como el que vos llevas adelante con este proyecto y bueno, con este libro, sin dudas es muy, muy necesario estos talleres que realmente nos interesan mucho y seguramente con Pablo y con los compañeros de la radio lo vamos a proponer porque siempre nos ayudan, digamos, a llevar mejor la labor y a dar y a ser fundamentales para poder ayudar justamente a resolver los problemas y no complejizarlos más de lo complejo que de por sí son. Así que te quiero agradecer, te queremos agradecer con Pablo esta nota. Recordar entonces que el 28 de junio a las 18 horas es la presentación del libro El rol del periodismo en la restitución de identidades, con Estela de Carlotto, con Horacio Pietragala, con Alejandro Villar y con vos, Mariana Baranchuk. Entran en YouTube, en la Universidad Nacional de Quilmes, en el canal de la Universidad Nacional, que está en el marco de las terceras jornadas de comunicación, extensión y voluntariado, que son el 28 y el 29, y de paso recomendamos la Universidad Nacional de Quilmes, que está, como buenas partes de las universidades del conurbano, ayudan a pensar y a salir adelante. Así que, Mariana, muchas gracias por esta nota y bueno, desde ya siempre los micrófonos abiertos para vos y todos los compañeros y compañeras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos, Ariel y Pablo, y nada, obviamente invitados a la presentación, es después de YouTube, las barras UNQTV, y nada, después hablemos y si lo podemos pensar para la radio del taller, bienvenido, bueno, hablemos con Gabriel o con quien corresponda de las
autoridades de gráfica y podemos armarlo con gráfica, creo que sin ningún problema. Sé que en algún otro programa el flyer estuvo dando vueltas, pero ustedes han hecho la nota. Así que mil gracias y por supuesto los esperamos el lunes que viene. Después me chusmean qué pareció, qué tal salió. Y para quienes quieran bajarse el libro, si ponen identidades restituidas, digo, porque es muy largo de dónde buscarlo, y si no, mandan un mail y les paso el link directamente. Buenísimo. Así que muchas gracias. Gracias. No, gracias a vos, Mariana.